Buenos días, muchachos. Vamos a empezar hoy día con otro tema de avance, uno tema por ahí un poquito más larguito, pero no debe de ser importante para ustedes que conozcamos este tema, ya que es un tema bastante frecuente, bastante prevalente, ¿ya? Este tema se llama síndrome coronario agudo. Vamos a ver que acá, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, vamos a incluir aquí a las patologías que son los infartos, la angina inestable y los diferentes tipos de injuria o infarto, ¿ya? Esta vamos a repetir, son dos clases que vamos a hacer, una clase que es en generalidad y vamos a hacer una de atención primaria en salud, que es la que a ustedes les corresponde, para que puedan manejarlo adecuadamente cuando tengan pacientes de tipo que con seguridad van a tener, ¿ya? Bien, cuando hablamos de síndrome coronario agudo tenemos que hablar de aterosclerosis, ¿ya? Porque la aterosclerosis es bastante frecuente y una patología que por ahí se le ha dado mucha importancia desde los años anteriores hasta ahora, por ahí ahora mucho más, sabiendo que es un factor de riesgo bastante importante para la enfermedad cardiovascular, ¿no? Aquí es donde entramos de lleno a ver la importancia de los valores de riesgo cardiovascular, ¿ya? ¿Para qué? Para esto fue que se hicieron todos los estudios de riesgo cardiovascular, lo que hablábamos la otra vez de factores de riesgo cardiovascular, donde hablábamos de la edad, del sexo, hicimos la edad arriba de los 40 años, el sexo en las mujeres después de la menopausia, el paciente que tiene hipertensión arterial era un factor de riesgo, el paciente que era obeso era un factor de riesgo, el paciente que es tabaquista, fumador es un factor de riesgo, el paciente que era diabético era un factor de riesgo. Entonces, todos esos factores hacían, que decíamos nosotros que son como los requisitos que tiene que tener un paciente para tener una enfermedad cardiovascular, en este caso la enfermedad coronaria. Entonces, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, vamos a usar algunos términos de cardiopatía isquémica, también la vamos a verlo cuando hablemos de atención primaria en salud. También la llamamos nosotros cardiopatía coronaria, que es lo mismo, que quiere decir que es la enfermedad del corazón de causa de las arterias coronarias. Se llama cardiopatía isquémica, que es lo mismo, que quiere decir enfermedad del corazón de causa isquémica, o sea que no hay una buena circulación coronaria, ¿ya? O también se llama cardiopatía hipóxica, que es lo mismo, quiere decir enfermedad del corazón de causa de una mala oxigenación o hipoxemia, ¿ya? Cuando hablamos de aterosclerosis, entonces vemos que es tan antigua que fíjense si hicieron resonancia magnética en las momias que encontraron y vemos que acá hay calcificaciones, aquí ven las rayitas, las flechitas son calcificaciones en las arterias coronarias, ¿ya? Fíjense, en este caso vemos ya calcificaciones en las arterias coronarias, vemos también que tienen la aorta, en las vertebrales, pero claramente imagínense en las momias que cuántos años tienen, egipcia, y ya habían esta patología, ¿ya? Que esto es lo que empieza, fíjense, aquí vemos un corte transversal, fíjense esta es la arteria aorta, cómo viene, aquí están los pulmones, fíjense cómo vienen las calcificaciones por el resto, fíjense por las ilíacas, vemos en la renal derecha, vemos calcificaciones en las arterias coronarias, aquí está el corazón, ¿no? Este es el pulmón, fíjense, es la tráquea calcificada, o sea, calcificada por todos lados, fíjense acá la arteria ilíaca, que esta es una tomografía contrastada, y fíjense usted cómo se ve bien, todo lleno de calcio. La ilíaca, probablemente haya sido por factores dietéticos, hereditarios, habría que ver, pero había ya aterosclerosis de siempre, no es que apareció ahora que nosotros comemos solamente comida chatarra, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablamos siempre de aterosclerosis? Porque vamos a ver que es uno de los mecanismos fisiopatológicos que se produzca la enfermedad coronaria es por aterosclerosis, ¿ya? Entonces aquí, por eso es que vamos a hablar un poco de aterosclerosis. Vamos a tratar de llevar lo importante para ustedes, por lo que no es necesario que ustedes tengan tanto valor en el conocimiento fisiopatológico de la aterosclerosis, pero sí saber que la aterosclerosis es por donde empieza la enfermedad, ¿ya? Es un proceso, ahora se ha visto que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio, no es un proceso, como decíamos, no se llenan las arterias de grasas y nada más, no. Vamos a ver que tiene un proceso, cada vez se va conociendo más, porque esta, no se olviden cuando hablamos de cardiopatía isquémica, cardiopatía coronaria, cardiopatía hipóxica, que es lo mismo, siempre tenemos que tener en cuenta que es la primera causa de muerte en el mundo, ¿ya? En el mundo estamos hablando, no es que solamente en Estados Unidos, que en Alemania, que en Francia, en todos los lugares. Ahora sí, la primera causa es cardiopatía isquémica de enfermedad, cardiopatía hipóxica o síndromes cardiovasculares que se llaman isquémicos. Entonces entra todo lo mismo. Hablamos cardiopatía y así habíamos dicho. Si hablamos con semántica,
un lenguaje que es único, es universal. Decimos cardiopatía cuando sabemos la causa de la enfermedad del corazón. Y cuando no sabemos cuál es la causa de la enfermedad del corazón, decimos miocardiopatía. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, cuando decimos miocardiopatía, se supone que yo no sé de dónde viene. Tiene un daño el corazón, pero el músculo del corazón, pero no sabemos de dónde. Por eso decimos miocardiopatía. Que cuando es idiopático no tenemos una causa. En cambio, decimos cardiopatía, habíamos dicho en las primeras clases, cuando encontramos o nosotros conocemos la causa. Por ejemplo, un paciente tuvo un infarto, decimos una cardiopatía isquémica, o cardiopatía coronaria, o cardiopatía hipóxica, esto que estoy viendo. ¿Ya? Si un paciente tiene un daño del corazón, pero ¿por qué fue el daño del corazón? Porque tiene una enfermedad de Chagas, decimos una cardiopatía, porque tiene un daño cardíaco, chagásica. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad de Chagas que la causa de la cardiopatía, en este caso la enfermedad, patía es enfermedad, ¿no? Patos, enfermedad. Entonces, sabemos que la causa, cuando conocemos la causa, decimos cardiopatía. Por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión arterial y tiene un corazón grueso, le hacemos el ecocardiograma, decimos una cardiopatía hipertensiva. O sea, el daño del corazón y por qué el nombre y el apellido. Entonces, esto no estaba en el tema, pero bueno, ya lo pasamos en la primera clase, pero volvemos a decirlo. Hablamos, tienen que hablar con semántica y con un lenguaje que sea universal. Ustedes, en los cardiólogos decimos cardiopatía cuando conocemos la causa que produce esa lesión del corazón. Cardiopatía chagásica, cardiopatía reumática, que la fiebre reumática le lastimó las válvulas, cardiopatía hipertensiva, que la hipertensión le fregó el corazón, que el infarto, la isquemia fue la que fregó el corazón, cardiopatía valvular, que quiere decir que las válvulas, el daño de las válvulas produjo el corazón, la lesión en el corazón. Entonces, siempre la cardiopatía congénita, cuando ha sido una enfermedad de nacimiento, nació con esa patología y le produce un daño en el corazón. Entonces, siempre decimos cardiopatía cuando conocemos la. Y cuando no conocemos, por ejemplo, a veces vemos un corazón grande, dilatado, decimos una miocardiopatía, no sabemos de dónde, no sabemos de dónde viene, ¿ya? Entonces, siempre decimos así, es cardiopatía, conocemos la causa, miocardiopatía, no conocemos la causa. Entonces, en este caso decimos que una de las causas, siempre cuando hablamos de cardiopatía isquémica, muchachos, aquí valor lo que hablábamos siempre, que vamos a repetirlo en la próxima clase, los factores de riesgo cardíaco coronario, ¿ya? Lo que habíamos dicho, la edad, la obesidad, el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo, la diabetes, fíjense, todos estos factores de riesgo acá tenemos. Son los que hacen que empiece a aterosclerosis. Y la aterosclerosis, como están viendo acá, se van tapando las arterias por capas de grasa. Vamos a ver placas de ateroma, que se llaman, ¿ya? Que son placas de colesterol LDL, colesterol malo, el VLDL, colesterol de alta densidad, triglicéridos. Van tapando las arterias. Fíjense, esta es una arteria normal. Vemos un lumen de una arteria en sentido vertical acá, o lateral si queremos, y aquí veo de frente, ya, un corte transversal. Fíjense una arteria con sus paredes, con las tres paredes que tienen las arterias y las venas, tiene una capa endotelial, una capa muscular, y la capa adventicia que se llama o superior o superficial. Igualmente, ustedes saben que la diferencia entre la arteria y la vena la pone la capa muscular, que la capa muscular es mucho menos grande o mucho menos gruesa en la vena. ¿Por qué? Porque manejan volumen, no manejan presión. Que las arterias manejan presión, tienen que tener una capa gruesa, ¿ya? Muscular. Entonces, pero fíjense el lumen, que es lo que nos interesa. Fíjense cuánto mide, eso vamos a ver, cada arteria tiene un diámetro diferente, pero tiene que estar así, como una mesa de billar. El endotelio tiene que ser como una mesa de billar, fíjense, si está bien recubierto, como una alfombra, para que los glóbulos rojos, las plaquetas pasen por ahí, no tengan que rozar, no tengan que golpearse y activar y formar trombo. Así debe ser una arteria normal. Vamos a ver que el daño arterial también, eso vamos a ver en los próximos temas, se empieza desde temprano, es decir, que hasta de los 20 años ya empiezan a haber lesiones arteriales, que si bien se diagnostican después, pero ya se supone que, por eso es que hay una corriente nueva que van a ver en la medicina no científica, de la que usamos nosotros, la edad de tus arterias. Te dicen, ¿cuántos años tienen tus arterias? Te voy a decir la edad de tu cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener 30 años para tener las arterias que parecen de 60 años, ¿no? Entonces se dice que la edad arterial es importante, pero a los 20 años, 25, ya empiezan a haber daños arteriales, ¿ya? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, acá vemos una arteria normal con un endotelio intacto. Si vemos en sentido corte transversal, vemos la luz de la arteria está bien conservada. Esto podemos ver la arteria coronaria, puede ser la arteria radial, puede ser la arteria femoral, la arteria ilíaca, la arteria cerebral, anterior, medio, posterior, cualquiera. La arteria carótida, cualquier arteria. Endotelio liso y un diámetro totalmente abierto. Fíjense cómo de a poco esta arteria, lo mismo que esto, fíjense, un corte transversal,
y un corte lateral acá, ¿qué es lo que vemos? Acá yo no está el endotelio tan liso como está acá. Aquí vemos que ya está más grueso. Fíjense cómo se va tapando. Estos son capas de grasa, LDL, colesterol LDL, triglicéridos. Fíjense cómo va tapándose. ¿Y esto qué ocasiona? Que disminuye el lumen. Es como una cañería que se nos va obstruyendo. ¿Y qué va a producir? La cantidad de sangre o de glóbulos rojos, en este caso, que llevan el oxígeno hacia el corazón. En este caso, hacia el corazón, hacia el cerebro sucede lo mismo. En los accidentes cerebrovasculares, igual. En las embolias arteriales, todos los eventos isquémicos en los riñones, en la vista, en la retina. Por eso es que cuando hablamos nosotros, cuando van a ver ustedes, cuando hablamos de diabetes, de enfermedades, van a ver que estas arterias están, los capilares están en todo el cuerpo. ¿Por qué el diabético frega su riñón? Porque estos se van tapando, las arteriolas del riñón. ¿Por qué frega la vista? Porque se van tapando, ¿dónde? Las arteriolas de la retina. ¿Por qué frega el corazón? Porque se van tapando, ¿dónde? Las arterias del corazón, las coronarias. Entonces, este mecanismo es el que hace que provocan la falla isquémica, o sea, primero empieza con la isquemia y donde se desencadenan todos los factores que vamos a ver después, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cardiopatía coronaria, muchacha, que el sinónimo decimos cardiopatía coronaria, que es un daño por una lesión de las arterias coronarias, cardiopatía hipóxica, que quiere decir daño de la oxigenación a nivel cardíaco, ¿ya? O cardiopatía, decíamos, isquémica, que es lo mismo, que es una isquemia a nivel del. Entonces, eso vamos a verlo después, como las arterias del corazón está irrigado, ustedes ya lo llevaron eso en anatomía, lo llevaron en fisiología, pero recordamos que son las dos arterias coronarias, un tronco coronario y una coronaria izquierda. El tronco coronario nace directamente de la arteria aorta, ¿no? De la aorta, directito es la primera rama que tiene. Sale la aorta del ventrículo izquierdo y inmediata la rama coronaria. El tronco coronario tiene una rama coronaria izquierda, que después la vamos a ver un poco eso. La coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda irriga toda la parte izquierda y el ventrículo izquierdo del corazón. Tiene una rama que son las más conocidas, las más importantes, que son la descendente anterior, que va a la cara anterior del corazón, ¿ya? La circunfleja, que va a la cara lateral, ¿no? Y algunas diagonales, que son las que inervan también el septum. Y tiene, coronaria derecha, a su vez se divide tiene una arteria que se llama la arteria del nódulo sinusal, que es importante, que vamos a ver que eso nos puede dar algún tipo de bloqueo cuando se obstruye. Y la coronaria derecha, la descendente posterior, que también es una rama que va al ventrículo derecho, ¿ya? Eso después lo vamos a ver un poco en un repaso más para nosotros dirigido, cuando veamos infarto, vamos a ver cuando se tapa la descendente anterior, la arteria descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda, vamos a ver que hay una lesión en B1, B2, que es la cara anterior. Cuando se tapan las perforantes septales o las diagonales, vamos a ver que se lesiona el septum. Cuando se tapa la arteria del nódulo sinusal, vamos a ver que nos producen bloqueos. Entonces, eso vamos a ver dirigido después, ¿no? Pero lo que tenemos que entender acá, que estas arterias coronarias, en este caso, que son los que nos interesa por ahora, se van tapando, van produciendo lesiones. ¿Por qué? Por los factores de riesgo que tenemos. Porque hablamos, aquí están todos los factores de riesgo que hablamos en la primera clase y en cardiología, son clave. Pero volvemos a repetir una vez. No se infarta quien quiere, sino quien puede. O sea, tenemos que tener factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Como su nombre indica, son factores que hacen que estemos en riesgo de tener un evento cardiovascular. O si quieren ustedes un lenguaje más craso, más castellano, decimos, son los requisitos que debemos de tener para tener un infarto. Porque hablábamos, ¿cuál es la edad? Ya la edad habíamos dicho, ya lo habíamos dicho, el hombre después de los 40 años tiene factores de riesgo. Un paciente de 20 años, 30 años, es muy difícil, que por no decir imposible, en medicina no hay nada imposible, pero que se infarte. El paciente que es obeso tiene mucha más posibilidad de infartarse. El paciente que no es obeso tiene menos. El paciente que es hipertenso tiene mucho de infartarse, mientras que el que no es hipertenso no. El paciente que tiene dislipidemia, o sea, colesterol alto, el LDL, el VLDL, triglicéridos, que tiene alto, tiene mucho o preponderante o predisponente para infartarse que el que no tiene. La diabetes, indudablemente, ya no se olviden ustedes, muchachos, que el diabético no se muere de la diabetes, se muere de enfermedades cardiovasculares, se muere de infarto, ¿ya? Se mueren de embolia, de derrame, o sea, de patologías cardiovasculares. El tabaquista también tiene más factores de riesgo. ¿Por qué? Porque todo el sedentarismo, la mala alimentación, el estrés, los factores, la herencia también tiene mucho que ver acá, que ya lo habíamos comentado eso, ¿no? Pero acá lo importante es que tenemos que entender que va a disminuir, pues se llama cardiopatía hipóxica, va a disminuir la cantidad de oxígeno o de glóbulos rojos, en este caso, que le llega al miocardio. ¿Por qué? Porque la arteria se va tapando. Fíjense, este lumen de acá, normal, y este lumen de acá, medio cerrado. ¿Eh? Y así va evolucionando en una cascada
inicial sobre la luz vascular y va cerrándose, va formándose una placa que se llama que es de fibrosa, de fibroblasto, de lípido, de colesterol. Poco a poco esa placa va obstruyendo y va rompiéndose, ¿no? Vamos a ver, fíjense acá cómo va progresando la aterosclerosis. Fíjense las tres capas en este caso una arteria. La capa íntima o endotelial, la capa media muscular, la capa adventicia. Fíjense cómo se van alterando, cómo aquí vemos la luz en un dibujo. Vamos a ver que las arterias aquí tienen la luz indemne, si bien tiene una pequeña alteración yo, después de la capa íntima, ¿no? Vamos a ver que se van depositando las grasas, los fibroblastos, los procesos inflamatorios en la capa media. Fíjense cómo van aumentando. Y aquí van aumentando la capa, disminuyendo la luz del vaso. Vayan fijándose. Como la luz del vaso aquí está ancho, casi normal. Aquí está menos, pero sigue ancho. Y acá ya, acá debajo, y va disminuyendo la luz del vaso. ¿Ya? Y fíjense, aquí tenemos la progresión de la aterosclerosis, si ustedes quieren. Fíjense, bien claro. Aquí va disminuyendo, ya va cerrándose de a poco debido a la aterosclerosis. Acaba cerrándose más debido a la aterosclerosis hasta que se cierra completamente y ya no produce una lesión macroscópica en el corazón en este caso. Pero esto mismo sucede en las carótidas, en el cerebro. Paciente que tiene una embolia porque tiene mucha grasa, porque tiene mucha aterosclerosis, va a ser igual. Y la diferencia es que el oxígeno, la sangre, los glóbulos rojos en este caso, no van a llevarle el oxígeno que es necesario para el cerebro, o para el riñón, o para el corazón. O sea, este daño que se produce es el daño que se produce en todos los órganos, ¿ya? Y la enfermedad más frecuente que produce esto, la aterosclerosis, ¿cuál es? Es la diabetes. Vamos a ver que los diabéticos, ¿por qué terminan dañado el riñón? No es que tienen el azúcar va y le daña el riñón. El azúcar produce una oxidación en las paredes capilares, en este caso del riñón, van disminuyendo el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué se daña la retina y el diabético y queda ciego? ¿Por qué? Porque procede lo mismo. El azúcar va tapando los vasos, vamos a ver, por oxidación, y va disminuyendo el lumen. ¿Por qué sucede el daño en el brazo? ¿Por qué le cortan qué sé yo, el dedo a un diabético, el pie a un diabético? ¿Por qué produce la arteriopatía? Por esto. Porque se van tapándose las arterias de a poco. ¿Ya? Peor si el paciente es diabético, si es hipertenso, si fuma, si es obeso, si es dislipidémico, más rápido se va a tapar. Entonces, véanlo así, la lesión siempre como la diabetes. Por eso le decía que la diabetes en realidad es una enfermedad que debe ser seguida por un médico, un equipo integral o un internista. Porque no es una cuestión de la diabetes, de la insulina. ¿Qué puede saber el endocrinólogo de estas lesiones? ¿O qué puede saber el cardiólogo solamente de estas lesiones? Pero suceden en el riñón y en la vista. ¿O qué puede saber el oftalmólogo? Entonces tiene que ser un equipo. Entender que la diabetes es una enfermedad sistémica, que van tapándose las arterias en todo. Por eso en las piernas se tapan, cortarle la pierna, amputarle. Se tapan en el riñón, insuficiencia renal y van a hemodiálisis. Se tapan en la vista, retinopatía diabética y pierden la vista, ¿no? Entonces, te tapan en el corazón, coronariopatía y producen lesiones cardíacas. Entonces, el mismo mecanismo sucede, sí es que ataca la diabetes. No me lo entendía porque me lo explicaban de una manera. Decía, ¿por qué el diabético termina ciego? Porque el azúcar no, porque van tapando los vasos. En este caso, de la retina. ¿Por qué termina el diabético? Porque van tapándose los vasos del riñón. ¿Por qué termina el diabético con un infarto? Porque van tapándose los vasos del corazón. Entonces, todo lugar nos produce lo mismo, nos produce una disminución del flujo de oxígeno. Y ya decíamos que los nutrientes para todos los tejidos, para todos los sistemas, para todos los órganos, que son el oxígeno, la glucosa. Entonces va a llegar mucho menos, ¿no? Entonces, pero entiéndanlo así, muchachos, no, por ahí nos salimos un poco del tema, pero así ataca la diabetes. No es que la diabetes va y te deja así una enzima que va a la vista, ¿no? O no es que la diabetes te produce una neuropatía diabética. ¿Por qué te produce? Porque tapa los capilares de los nervios y por eso te da ese adormecimiento. ¿Por qué te produce el daño, decíamos, a nivel del cerebro? El diabético termina con demencia senil porque el azúcar te daña, no, porque la diabetes te produce un aumento rápido de la aterosclerosis, disminuye el flujo cerebral y el flujo cerebral, el cerebro no tiene oxígeno y va a tener falla, ¿no? Entonces sucede en todos los tejidos así. A lo que nosotros nos compete en el tema es el síndrome coronario agudo, que es lo mismo, como le decíamos, una disminución del flujo de oxígeno a nivel del tejido miocárdico, en este caso el miocardio. Y fíjense, entonces hablamos de síndrome coronario agudo. Aquí es donde entra el infarto, por eso a veces uno no entiende, dice el síndrome coronario que tiene que el síndrome coronario agudo engloba a los grandes vasos, y como su nombre indica, una alteración de las arterias coronarias, donde se disminuye el flujo coronario, y es agudo.
Y aquí donde entra el infarto agudo de miocardio, la angina inestable, el infarto con elevación del ST, sin elevación del ST. ¿No? Decimos que el síndrome coronario agudo es la expresión clínica de un espectro continuo y dinámico de la isquemia miocárdica. Una pérdida de equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Yo decía, como siempre en la primera clase, en eso entiéndanlo, porque en la medicina eso es clave para que ustedes entiendan todas las enfermedades. Debe haber un equilibrio entre lo que se aporta o el transporte de oxígeno que lleva en este caso el sistema cardiovascular, las arterias, los vasos. Por ejemplo, si la pierna usa un volumen de oxígeno por minuto, el corazón tiene que llegarle por la ilíaca a ese paciente para la pierna, por la femoral o por la tibial, tiene que llegarle más de 100 porque él consume 100 por minuto, que llegarle 150, 200 por minuto. Eso se llama un equilibrio. Vos le estás dando más de lo que él necesita o lo que él necesita. Pero llegado el momento, si la necesita 100 volúmenes de oxígeno, vamos a hablar los 100 centímetros de sangre, hablemos, para que ustedes lo puedan entender. Y nosotros en vez de mandarle 100 centímetros de sangre a esa pierna, le mandamos 50 y ya se rompe el equilibrio. Porque la pierna necesita 100 y vos le estás mandando 50, entonces va a haber, ¿qué va a haber? Un trastorno de ese equilibrio. Va a haber mayor consumo de lo que vos le estás aportando. Entonces debe haber un equilibrio entre el transporte de oxígeno en este caso y el consumo de oxígeno. ¿Ya? O sea, siempre debe de transportar lo que el paciente necesita y mejor se le da más. Y eso es lo que sucede en todos nosotros, que teóricamente somos sanos. Por ejemplo, si nosotros vamos a correr, ahorita, por así decirlo, necesitamos 100 centímetros, vamos a poner un número, que no es lo real, pero pongámosle, necesitamos 1 litro de sangre en las dos piernas si queremos correr. Bien. Si nosotros empezamos a correr, el corazón va a empezar a bombear más rápido para darnos eso, darnos ese litro de sangre porque estamos corriendo, entonces nos va a dar 1 litro 200, 1 litro 400, para eso aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Lo que decíamos, para satisfacer las necesidades, en este caso de los músculos. Entonces eso es lo que tenemos, un transporte de oxígeno, una disponibilidad de sangre adecuada. Pero si nosotros tenemos problemas en el corazón y necesitamos 1 litro, y no podemos darnos 1 litro, nos da solamente 700, 800, ahí se rompe ese equilibrio. Ya no nos va a llegar 1 litro, nos va a llegar 200, nos necesitamos 1000. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una hipoxemia a nivel del músculo. Y lógicamente se va a manifestar. Y esto sucede en el corazón. En el corazón, mientras las arterias están abiertas, a la cantidad de sangre que nosotros necesitemos consumir. Si yo necesito 100 centímetros de minuto en el corazón y todos los días, me llega a 150, estoy perfecto, me sobra. Si hago ejercicio, en vez de 100 voy a consumir 200, pero mi corazón nos va a bombear 250 y me va a sobrar. El problema es si yo necesito 200 cuando hago ejercicio y 100 cuando no hago. Si yo hago ejercicio, da 100, me va a alcanzar, pero en repecho. Pero si hago ejercicio ya necesito 200. Y ahí el corazón no va a poder darme. Me va a dar solamente 100, 130. Y ahí se rompe ese equilibrio. ¿Qué me va a dar? Dolor de pecho. ¿No? Me va a dar un síndrome coronario agudo. O sea, debe haber un equilibrio entre la disponibilidad, lo que ustedes disponen, se llama disponibilidad de oxígeno o transporte de oxígeno, se llama lo mismo. Disponibilidad de transporte de la cantidad de oxígeno que está llegando al tejido. Entonces, entre disponibilidad o transporte de oxígeno y el consumo de oxígeno, que es lo que ustedes consumen, lo que consume el tejido. ¿Ya? De darle una disponibilidad, un transporte, y el tejido debe consumir lo que le llega. Eso es lo correcto, eso es lo que sucede en el cerebro. En el cerebro, en la tiroides, en el hígado. Tiene que haber un equilibrio entre lo que le llega de lo que consume de oxígeno a ese paciente, ese hígado. No puede ser que al hígado me llegue 100 volúmenes de oxígeno y consuma 200, porque va a haber una metabólico, un trastorno funcional, o sea, hay un trastorno en la oxigenación de ese tejido. Y lógicamente el hígado va a tener problemas, la tiroides va a tener problemas, todos los órganos van a tener problemas. Eso nos va a explicar, siempre entiéndanlo así, muchachos, no solamente para este tema de cardiología. Hay muchas patologías que a veces no se les explican, por ejemplo, los dolores de pierna que tiene un paciente que hace actividad física, un paciente que es enfermo de las arterias, de las piernas. ¿Por qué de correr? Porque no tiene una disponibilidad de oxígeno adecuado, porque sus arterias están cerradas. Entonces, mientras él camina no tiene problema, pero lo hace correr y empieza a dolerle, llega la cantidad de oxígeno, ya cuando corre necesita más oxígeno y esas arterias no se pueden abrir más. Y por eso es que empieza a tener dolores el paciente de las piernas en este caso, porque no hay una adecuada oxigenación, ¿ya?
Entonces, fíjense, el síndrome coronario agudo, en realidad, por eso hemos hablado, y hablamos de enfermedad, en este caso cardiopatía coronaria y síndrome coronario agudo, decimos. Engloba todas estas tres enfermedades que son importantes. ¿Cuáles son estas tres importantes? El infarto agudo de miocardio, infarto agudo con elevación del ST se llama, si se abre ahí en ST, ¿ya? El infarto agudo de miocardio con elevación del ST. También engloba al infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Ya vamos a ver, eso es un trastorno, decimos con elevación del ST o sin elevación del ST de acuerdo al electrocardiograma. Y también engloba, ¿ha visto otro cuadro? Que no es infarto agudo, se llama angina inestable, ¿ya? Entonces en el síndrome coronario agudo están estos grandes capítulos. El infarto agudo de miocardio del ST, o también se llama infarto agudo de miocardio subepicárdico, se llama, ¿ya? Con elevación del ST o subepicárdico. Y el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, también se llama infarto subendocárdico. Ya lo vamos a ver después cuando hablemos de infarto. Y por último tenemos un cuadro que no es un infarto, se llama angina inestable. Entonces cuando hablamos de síndrome coronario, ¿cuáles son los que engloba el síndrome coronario agudo? 3. El infarto agudo de miocardio subepicárdico o infarto agudo del miocardio con elevación del ST. El 2, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST o también se llama infarto subtocárdico. Y la angina inestable. Son los 3 componentes del síndrome coronario agudo, ¿ya? Y fíjense cómo vamos viendo, volvemos mucho lo de esto de la aterosclerosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque van viendo, fíjense las arterias cómo van tapándose de a poco. El vaso va tapándose de a poco, va a formarse una placa, hasta que se rompe, ¿ya? Y se produce la lesión, ¿ya? Fíjense, fisiopatológicamente, vamos a ver que hay una pérdida de la ruptura, hay una rueda que se llama accidente de placa, eso. Hay una placa que se forma en la arteria, que esa placa quiere decir se va tapando esa arteria, ya, el endotelio, y se forma una placa. Y esa placa se puede romper de tanto que van rozando las células, en este caso las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos van pasando sobre las arterias, ¿ya? Y vamos a ver aquí, vamos a ver una imagen aquí típica. Entonces acá vamos a ver la placa, ¿ven? Esto se va formando, esto es una placa que va tapando el vaso. Y esta placa se puede ulcerar acá de tanto golpe que tiene, porque no es normal, acá es normal, pero acá fíjense que no. Entonces la placa se puede ulcerar y se llama ruptura de placa. Se rompe la placa y empieza a salir esta célula a formar coágulos. Una herida que sucede en el vaso, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede. Y al final, al cabo, fisiopatológicamente, lo que a nosotros nos interesa, ustedes tienen que entender es que hay un desbalance. Entonces, le dieron que llegar 100 centímetros de sangre al corazón y le llegaron solamente 50. Entonces, hay un desbalance entre la oferta, que hay oferta, o transporte de oxígeno, ¿ya? O disponibilidad de oxígeno, que es lo mismo. Y la demanda, ¿qué es la demanda? Lo que necesita el corazón. La demanda es el consumo de oxígeno, ¿ya? Entonces, hay un desequilibrio entre eso, entre lo que te están dando y lo que estás consumiendo, ¿ya? Entonces, fíjense cómo vamos viendo de la aterosclerosis, lo debemos hablar siempre, una sistemidad, fíjense, sistémica inmunoinflamatoria, ya no la ven como un cuadro, un signo más de la, es una enfermedad, en realidad se ha visto que es inmunoinflamatoria, ¿ya? Aparecen, fíjense, se ha encontrado en edad temprana, en adultos, entre 30 años ya se muerte no natural, revelaron aterosclerosis en más del 80%. Fíjense, por eso decía, después de los 20 se dice que ya empezamos a envejecer nuestras arterias, ¿no? Ahora, que podamos tener síntomas o no va a depender mucho de esto, de qué grado de obstrucción tenemos, ¿no? Fíjense, vamos viendo cómo se van tapando las arterias coronarias, estos son estudios en vivo, ¿ya? Cómo se va erosionando la placa. Dicen como la arteria tiene un corte transversal, una arteria tiene una arteria, va tapándose esta placa, y esta placa se rompe, se ruptura, se erosiona. ¿Por qué se erosiona? Porque lo que le dicen células forman, en este caso glóbulos blancos, plaquetas, van circulando por acá y todo el tiempo van golpeando esa placa hasta que se erosiona, se abre. Y al haber esa erosión, accidente de placa o ruptura de placa, eso es lo que empieza todo el cuadro cataclísmico de la enfermedad coronaria. La ruptura de placa o accidente de placa. Entonces va formándose y ahí es donde se rompe y ahí se forma un trombo. Y fíjense, no es que se va tapando de a poco, de a poco, de a poco hasta que se tapa todo, no. Se tapa una buena cantidad, se erosiona la placa, se forma al erosionarse la placa o la ruptura de placa, aquí se forma un coágulo, un trombo. En este caso, fíjense, un trombo fresco. Esta es la placa, ¿ven? Y aquí se rompió la placa
Y al romperse la placa, como una herida, se forman las plaquetas y forman un trombo. Y miren cómo tapa. Este es un trombo fresco, ven, rojo. En cambio, este otro viejo, una fibrosis bien antigua. Entonces, era una placa ya establecida. En este caso, hay un accidente, una ruptura de esa placa. Y al romperse la placa, es como una herida que tenemos, inmediatamente se va a cicatrizar con trombo, con fibroblasto, con plaquetas. Bueno, un trombo, y aquí en este caso también. Y ese trombo es el que obstruye la arteria y nos producía el infarto, ¿ya? Entonces, todas las lesiones, si bien son por aterosclerosis, todo empieza con la ruptura de placa o el accidente de placa que se llama. ¿A qué se refiere eso? Que sobre una placa que se rompe, se van formando trombos. Y este trombo ya es el que tapa totalmente la arteria, ¿ya? Fíjense, en este caso hablamos de la morfología de las placas. Fíjense que tenemos la arteria, la aorta. Fíjense cómo van saliendo sus ramas, ¿ya? Aquí tenemos el tronco de la coronaria. En la coronaria derecha y la coronaria izquierda, la descendente anterior, ya las placas, la rama de la coronaria izquierda. Fíjense cómo se van obstruyendo las arterias, así van tapándose. En este caso estamos hablando del corazón. Así como va tapando de a poco. Fíjense, esta, por ejemplo, aquí esta es la luz del vaso. Lo normal es que esto no debe de existir. Esto está tapándose. Esto va aumentando. Esto es una moderada. Decimos leve cuando no obstruye más del 50%, más de la mitad. Moderada cuando está en el 50-75%. Y una placa es grave, obviamente no es severa cuando tiene más del 75%. Esto le va a servir, muchachos, para identificar cuando vemos un estudio cardíaco, un estudio coronario, cuando vemos un Doppler arterial, que nosotros hacemos Doppler de las arterias carótidas, las arterias de miembros inferiores, las tibiales, las femorales. O sea, no se guíen ustedes cuando hablan de porcentaje, siempre le van a dar porcentaje. Entonces le dicen, está obstruida una arteria tapada, supónganse, nos hacen un cateterismo, cualquiera de nosotros que estamos aquí, vamos y nos hacemos un cateterismo y nos dicen, tiene una arteria coronaria izquierda, un tronco de la coronaria izquierda, descendente anterior, la que ustedes quieran, o una femoral, una carótida obstruida en un 50%. Y esto, menos del 50%, puede ser 5. El 50 no es significativo para nosotros, ¿ya? O sea, si bien no es normal, pero no tiene que darle muchos síntomas, no es para nosotros, no la operamos, no la abrimos esa arteria con un 50%, ¿ya? Para que la arteria sea significativamente obstructiva, o sea, para que nosotros tenemos una medida en cuanto a abrirla, reperfundir esta arteria que está medio cerrada, meter un catéter y dilatarla, tiene que ser más del 30%, ¿ya? Entonces, cuando usted ve una obstrucción de la descendente anterior de la carótida izquierda, 50%, no le den pelota. O sea, eso no necesita que lo operen, necesita que la cuiden indudablemente, que le den, cambien su hábito de vida, que le den atorvastatina, aspirina, toda esa cosa, pero no necesitamos operar, no tocamos esa arteria. Eso a nivel de todo lo que son todo el cuerpo. Si la carótida todo en 50%, no se toca. Entonces, mira, la mitad sí, pero no se toca, porque es suficiente. Si bien se ha obstruido, es un buen flujo, ¿ya? En cambio, cuando la obstrucción tiene más del 60%, 75%, alguna más del 75, 80, 90%, ahí hay que abrirla, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean un informe, que es común eso que leí, es más, le pueden dar a ustedes, mire doctor, pero aquí dice que mi arteria está tapada un 50%, no es indicación de abrir esa arteria. Hasta un 60% tranquilo, más del 60% ya hay que tomar una determinación, ¿ya? Eso de las arterias carótidas. Yo hago muchas veces los informes, los Doppler carotidio y le informo. Paciente con una obstrucción de la arteria carótida interna, un 50%. No la toco. Pacientes, y ahora si le pongo paciente con obstrucción de la carótida interna o externa o el tronco, y yo le pongo 70%, eso sí es importante. Ese paciente quiere decir que hay que abrir esa arteria, que va a darle síntomas, puede dar un embolio, un derrame a ese paciente. Entonces, hasta el 50% de las arterias nosotros no se asusten. O a veces le hacen un Doppler de la femoral y leemos la pierna, tiene una obstrucción de un 50% de la arteria femoral. No, no tienen que asustarse, eso no da síntomas. ¿Ya? Eso no es un problema, no hay que operarlo ni nada. Después del 60-70% ahí hay que tomar decisiones. Por eso le sirven todos los vasos. Cuando alguna vez le muestra un informe, le dicen, pero mira, aquí dice que está pagado un 50%. No se toca eso, ¿ya? Y fíjense la ruptura de placa, lo que hablábamos, accidente de placa, ruptura de placa. Se forma la placa, fíjense cómo está la arteria normal y aquí está el trombo. Y inmediatamente fíjense cómo se rompió la placa, aquí, se abrió. Y al romperse la placa, la sangre, como ahí hay plaquetas, hay todo, como sucede en cualquier herida, inmediatamente trata de tapar ese accidente de placa. Y se forma el trombo, fíjense cómo va tapando ya el vaso. Y fíjense acá, lo tapa totalmente, ya no hay por dónde circule la sangre. El trombo fresco es esto rojo, este trombo ya no produce el infarto.
Entonces, cuando ya nosotros lo vemos, sucede aquí, en este caso. Pero el paciente la tiene la placa hace 10 años, 20 años, un gordo que siempre tuvo placa, aterosclerosis, lipidémico, siempre. Pero ¿por qué pues se infartó ahora y no se infartó hace un año, 6 meses o 3 meses? Porque no se había roto esa placa, ya se rompió la placa y formó el trombo, el coágulo, y él puso la placa, ¿no? Fíjense la tormenta perfecta que llamamos en cardiología, que eso se lo muestro solamente, no es necesario que ustedes lo manejen bien, pero sí, para que sepan, la tormenta perfecta es un paciente que tiene aterosclerosis. La aterosclerosis produce una inflamación de los vasos, los tejidos en este caso. Se pone vulnerable, ese paciente fuma, el paciente tiene mayores años, más de 50 años, es un paciente estresado, o el paciente está infectado, o es obeso, ¿ya? Vamos a ver que el paciente va inflamada esa placa, se rompe la placa en este caso, se produce un accidente de placa, se pone una placa vulnerable, y sucede el evento coronario, tormenta, o sea, la suma de todos estos factores, el obeso, la aterosclerosis, el ser fumador, el ser diabético, el ser hipertenso, todo esto no controlado. Un paciente que no se controla, vamos a ver que va a llegar a qué, a un accidente de placa, y esto no va a producir, o sea, el infarto no se produce porque el paciente fumaba o porque el paciente es estresado. Tiene que tener, como le decía, una serie de factores de riesgo. En este caso que estamos hablando, hay factores que tienen más peso que otros. Entonces, para producirse el infarto, ¿ya? Entonces, el síndrome coronario agudo, fíjense, siempre va a tener, el diagnóstico siempre va a ser clínico, ¿ya? Nosotros ya esto lo hemos visto, por eso que este tema no voy a hacer hincapié en algunas cosas, pero en otras no. Esto ya lo hemos visto, el diagnóstico siempre es clínico. Vamos a ver que el dolor, fíjense, lo que nos marca un síndrome coronario agudo, casi siempre un 90% es el dolor anginoso o sus equivalentes. El dolor anginoso ya lo hemos hablado, que es el dolor opresivo, ¿se acuerdan? Con el signo de Levin, el dolor retroesternal que corre hacia el cuello, la mandíbula, que puede ver de la cintura para arriba, que se acompaña de diaforesis, de sudoración fría, se acompaña de un dolor que no pase, como un peso. Ese es el dolor anginoso, ¿ya? A eso le vamos a sumar, vamos a ver los electrocardiogramas, que eso, por eso le decía, los próximos temas que vamos a ver ya son después de todo, vemos electrocardiogramas. Y vamos a sumar también los marcadores o indicadores biológicos, se llama, que son análisis de sangre que le hacemos a los pacientes, ¿ya? Que eso se dan en 20 minutos, en 15 minutos. Entonces, con las tres cosas, con la clínica, que la clínica es fundamental, que es el dolor anginoso, lo que le preguntamos, ¿cómo le empezó el dolor? ¿Dónde le duele? ¿Es intenso? ¿A dónde se irradia el dolor? ¿Cómo le cede el dolor? Todas esas cosas que ya lo vimos y vamos a repetirlo ahora un poco. Tenemos la clínica positiva, quiere decir que el paciente tiene un dolor anginoso. Decimos un dolor anginoso. ¿Por qué? Porque reúne esa característica. Le hacemos el electro, los electros ahora salen informados, no siempre sale anormal, electro anormal, otro punto positivo. Y le hacemos la enzima cardíaca, vamos a la troponina, la mioglobina, la CKMB, que sale rápido y nos confirma. Entonces decimos este paciente con síndrome coronario agudo, ¿por qué? Porque tiene clínica positiva para el dolor coronario. Tiene cambios electrocardiográficos y tiene marcadores cardíacos. Este síndrome coronario agudo es un infarto probablemente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la clínica, entonces nos basamos en las tres cosas para hacer un diagnóstico de un síndrome coronario agudo y definir qué tipo de síndrome coronario agudo. Si un infarto es una angina, un infarto con relación del ST, usamos las tres cosas. La clínica, que es el dolor que habíamos descrito y que volvemos a describir, ahorita lo vamos a describir. El electrocardiograma, que también tiene alteraciones en el electro, y los análisis, los marcadores cardíacos, enzimas cardíacas. Esas tres cosas, clínica, electro y laboratorio. Cuando hablamos de la clínica, aquí la tenemos y la hemos descrito y no me cansaré nunca de dársela, que es esta típica, ¿no? El dolor opresivo, fíjense cómo el paciente se agarra, no con el dedo, es un paciente que se agarra con la mano. Fíjense aquí Homero, que hasta en los dibujos animados aparece la mano, fíjense, típicamente como un dolor opresivo, lo ubica con la mano, pues se llama el síndrome de Levin, el signo de Levin, ¿ya? Lo ubica con la mano, no con el dedo, no es que me duele aquí, que me punza, que como un rayo, como un adormecimiento, tiene que ser así dolor opresivo, ¿ya? Entonces, el síndrome coronario agudo, vamos a ver que es importante definirlo, diagnosticarlo, decir por qué fue, por eso hacemos a veces estudios, a veces le hacemos una placa para ver, porque el dolor puede ser de tipo, ya lo vimos, eso puede ser dolor pleurítico, de una neumonía, de un abdomen agudo perforativo, de una pancreatitis, de un neumotórax, de una esofagitis, de un herpes, de una osteocondritis. Entonces, siempre tenemos que definir, ya vimos las características de cada dolor. Y para eso sí tenemos un tiempo, ya habíamos hablado también. En este caso, fíjense, esto es un neumoperitoneo, está interesante para que la vean nada más.
Este paciente es un abdomen agudo perforativo, ¿no? Fíjense al lado izquierdo, siempre fíjense al lado izquierdo, cerca del corazón. Esto no es el tema, pero sí, es bonito ya que estamos. Siempre debe haber la cámara gástrica, ¿no? Al lado izquierdo está. Entonces fíjense entre el diafragma y el estómago hay un nivel de cámara gástrica, está negra. Esto es negro, la cámara gástrica, y este es el diafragma. Pero al lado derecho, ¿por qué? Porque en el estómago siempre hay aire. Normal que haya eso. Al lado izquierdo, aquí está el corazón. Pero al lado derecho, fíjense que ven la misma rayita blanca. Esto no debe de existir. ¿Por qué? Porque al lado derecho está el hígado. Debajo entre el pulmón y el hígado está solamente el diafragma. No debe haber esta línea blanca. Esta línea blanca me indica de que hay aire. Y para que haya aire en cavidad abdominal, porque sea perforado, este paciente está perforado. Esto se llama neumoperitoneo. Es lo mismo que ven al lado izquierdo, lo mismo ven esta rayita que la cámara gástrica, que es normal en este caso. Pero lo estamos viendo al lado derecho, que esto no debe existir. Ese es el neumoperitoneo. Es un abdomen agudo perforativo. Entonces siempre tenemos que diagnosticarlo eso. Vamos a hablar un poco solamente del electro, porque tenemos unas 3, 4 clases que son de electrocardiograma. Pero vamos a hablar del síndrome coronario agudo, el electrocardiógrafo. Ya le decía, ahora ya tenemos en todos los lugares, en todos los hospitales, en todos los consultorios. Entonces se hace y ya incluso los electros tienen tan fáciles que ya vienen con su informe como para que ustedes se puedan dar cuenta o si van de guía. Que la idea también cuando llevamos electro es que ustedes reconozcan un electrocardiograma normal de unos patológicos. Entonces hay alteraciones en electrocardiografía. Entonces tenemos las 3 cosas. Tenemos primero la clínica, el dolor opresivo. Habíamos dicho, volvemos a repetirlo, no me canso. Opresivo como un peso. Intenso si lo catalogamos arriba de 7, 8, 9 en 10, donde se localiza en el retroesternal, o sea, en medio del pecho, puede localizarse en el hombro, en la mandíbula, en el cuello, pero la característica es opresivo, no es punzante, no es que quema, es un dolor como un peso, el paciente siente que le falta el aire, y dura habitualmente, decíamos, 10 a 20 minutos, es un dolor coronario, eso no hay otro dolor que asemeje eso. Tenemos una clínica en dolor coronario positivo. Inmediatamente le hacemos, si vemos que el electrocardiograma tiene alteraciones, o sea, dice ahí electrocardiograma normal, compatible con infarto. Ya tenemos 2. Y el tercero son los marcadores cardíacos, ¿no? Que en este caso vamos a ver ahorita, aquí tenemos los marcadores cardíacos. Le hacemos un análisis de sangre y pedimos generalmente, CKMB, CK total, CKMB, troponina. Yo les recomiendo, mi médico ahí en el hospital siempre hablamos y le decimos, hagan troponina. La troponina ya aparece a las 4 horas positivas. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente tiene dolor, fíjense, aquí están las horas en las que aparece. O le pedimos nosotros una CKMB que ya se empieza a subir, fíjense, normalmente a las 2 o 4 horas, aquí está. Entonces empieza a subir a las 2 horas y a la CP empieza a subir. Pero el paciente no es que le duele y se va, tarda 1 hora, 2 horas, no le pasa, llega. Entonces, ¿qué ustedes piden? Le interrogan cómo fue el dolor, segundo lugar hacen un electro y tercero troponina. Con eso tenemos un diagnóstico suficiente para decir a este paciente, ¿es un infarto, es una angina o confirmamos o no es? ¿Ya? Fíjense, aquí nos explica claramente un electro, que lo vamos a ver cuando veamos electrocardiograma, esto, cómo se sucede cada paso, que es la fisura de placa, la coagulación, el trombo no oclusivo. Fíjense, en este caso, la desembocadura del tronco. ¿Ya? Fíjense cómo va tapando y nos produce a nivel de electrocardiograma. Vamos a ver esa obstrucción. Vamos a ver cómo aquí el ST infradesnivelado. ¿Está? En vez de estar para arriba, así como está acá, fíjense, aquí debe estar esto. Esto se ha bajado. Se llama infradesnivel del ST, eso lo vamos a ver. O también, fíjense, el trombo arriba, en este caso el ST en vez de subirse se ha bajado. Eso no le explico mucho porque vamos a ver ST después en infarto. Vemos los electros, ahí vamos a ver claramente las alteraciones. Pero el electro, fíjense, salen todos los electros informados. Pero de todas maneras la idea es que ustedes quiero que aprendan a definir un diagnóstico de un electrocardiograma normal de uno patológico. Ya le decía, tenemos un paciente con una clínica, entonces los 3 marcadores para hacer un diagnóstico de un síndrome coronario agudo, de un infarto, no se olviden, como 18, primero, la clínica. ¿Qué quiere decir la clínica? El dolor. ¿Cómo es el dolor? La careta que habíamos dicho, el dolor isquémico, ¿cómo era el prototipo? Intenso, localizado retroesternal, cuello, mandíbula, con sudoración fría, con sensación inminente de muerte, después de un esfuerzo físico. Bien, clínica positiva. 1. Estamos hablando sin saber ahorita, sin saber nada de electrocardiograma. Otra cosa que le vamos a pedir, el electro, no importa, no lo vamos a poner porque no sabemos todavía leerlo.
que somos médicos, ginecólogos, dermatólogos, que si no sabemos leer un electro, pero no importa, la clínica sí ya sabemos que es positiva. Inmediatamente le pedimos esto, lo que más cosas se hacen acá en Trinidad y hacen en toda tardan 20 minutos, 15 minutos. La troponina, lo pedimos más nosotros porque es más práctico para nosotros. Esto a las 2 horas del dolor ya empiezan a elevarse. La troponina son enzimas del corazón, igual que la CKMB, que están dentro del miocito. Entonces, cuando el miocito se lastima, en este caso hay una licia, el miocito se muere por un infarto, se produce una muerte del miocito, inmediatamente libera estas enzimas, se pasan a la sangre. Entonces, por eso la troponina normalmente no debe existir en la sangre y aparece troponina, ¿no? Pedimos laboratorio de troponina y nos dicen positivo. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una muerte de células del corazón, de células miocárdiacas. Y por eso tenemos troponina positiva. O la CKMB, linfosfoquinasa de origen cardíaco, igual. Podemos pedir CPKMB y vemos la CPKMB, el valor normal hasta 23, ya te tiene 100, está positiva. Pero esta aparece después de las 4 a 6 horas recién. Y la mioglobina, que es más sensible, te puede aparecer a las 2 horas ya. También, cualquiera de las tres, podemos pedir las tres si ustedes quieren, pero pidamos esto. ¿Qué significa esto? Que ha habido muerte de la célula cardíaca, que ha habido infarto, eso significa. Entonces, si nosotros tenemos una clínica positiva y esta prueba positiva, eso es un infarto, muchachos. No lo dudan, aunque no sepan leer el electro, aunque no le hayan hecho el electro. Porque tienen la clínica positiva de angina o la clínica típica del dolor coronario. Y tienen las enzimas cardíacas, que en este caso es un análisis que se hace en todos los hospitales, hacemos esto. Y sale positivo, ya está, es un infarto. Ahora el electro nos va a confirmar más todavía, nos va a decir de qué cara es, si es la cara anterior, lateral, posterior. Pero ya con 2 marcadores de 3, ya es un infarto. Lo que hablábamos, fíjense, aquí tenemos las enzimas cardíacas. En la primera hora, fíjense lo que se van subiendo, la mioglobina, la troponina, y cuánto tiempo duran después de las 4. A veces nosotros pedimos muy precozmente. Tuvo el dolor ahorita, el paciente le hacemos encima, no va a salir negativa. Entonces la hacemos, repetimos otra vez a las 2 horas o 4 horas, ¿no? Pero fíjense lo que yo quiero que ustedes les escriban, muchachos, que siempre tenemos que tener siempre los 3 parámetros, ¿ya? Los 3 parámetros importantes que tenemos que usar. La clínica, el laboratorio, eso lo vamos a repetir cuando hablamos de atención primaria en salud, ¿ya? La clínica, ¿qué hablamos de la clínica? El dolor, las características. Ustedes ponen ahí un punto, son 3 puntos. Un punto si tiene clínica positiva. Bien. El segundo es el electro. Suponiendo que, vamos a ver después la clase de electro, pero suponiendo que ustedes saben el electro normal. Para que sea una lesión coronaria aguda de ese electro anormal, entonces no es un infarto, podría no ser. Ya tiene un punto negativo. Supongan, el electro es normal o no hay más. Supongan, el electro es normal, entonces tienen un punto positivo porque la clínica es positiva. Tienen el electro normal, eso es negativo. Punto. Y el último que pedimos, ¿cuál es el tercero? Los marcadores cardíacos, las enzimas, la troponina en este caso. Hacemos troponina y es positiva. Entonces, ¿qué tenemos? 2 positivos. La troponina, que está positiva, y el dolor, que es coronario típico. Pero el electro es normal, igual es un infarto, eso quiero que les quede claro. Yo lo que hago en insistencia con ustedes, muchachos, es la medicina basada en evidencia, decimos con puntos, decimos, si son 3 los puntos que evaluamos, el dolor, el electro y los marcadores cardíacos, las enzimas cardíacas, cuando tiene 2 de 3 positivos, ese es un infarto, ¿ya? Si tiene, por más que el electro salga normal, pero el electro normal sí, pero es un infarto. ¿Por qué? Porque la clínica es típica de un dolor coronario y las enzimas cardíacas son positivas. Entonces, la pregunta del siglo que nosotros hacemos, ¿puede haber un infarto con electro normal? Claro que sí, puede haber, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que usar los 3 puntos. Si tiene 2 de 3, es un infarto. Si 3 es probable, por eso vamos a repetir los estudios a través de las 6 horas, le haremos otro electro, otras enzimas cardíacas, puede ser que las primeras no sean negativas, ¿ya? Pero basémonos en evidencia. Por la explicación es lógica, lo que hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de dolor miocárdico, del síndrome coronario agudo, dolor de pecho en urgencia? Yo les hice hincapié en que, por ejemplo, el pecho es positivo, siempre hay clínica positiva, a excepción de qué, de la isquemia silente en los diabéticos. Los diabéticos no tienen dolor, decíamos, no le hacen dolor de pecho. Pero, y está el pero, tienen el electro anormal. Le hacen un electro y sale anormal. Y le hacen las enzimas cardíacas y sale anormal, es un infarto igual. Pero el dolor, el paciente no tiene dolor, pero tiene electro positivo y tiene las enzimas cardíacas positivas. Por eso le decía, con 2 de 3 hacen diagnóstico de infarto. ¿Y cuáles son 2 de 3 o cuáles son los 3 de 3? El dolor, la clínica, que es las características del dolor de pecho. El segundo, el electrocardiograma. Y el tercero, las enzimas cardíacas.
Las 3 positivas, mejor, todavía es un infarto seguro. Si tienen 2 de 3, es un infarto. Ahora, si tienen 1 de 3, puede no ser un infarto, probablemente no lo sea. El paciente tiene dolor de pecho típico, pero el electrocardiograma es normal y las enzimas cardíacas son normales. Entonces, no es un infarto. Sí, no es un infarto porque no tiene más que uno. Pero yo digo, sí es una angina de pecho, que no es un infarto, que no es lo mismo, ¿ya? Y eso lo habíamos dicho, vamos a verlo después en el próximo tema, pero angina de pecho, angina, algo que se llamaba antes, que no existe médicamente, se llamaba el preinfarto. La angina es una disminución, ¿ya? Disminución flujo coronario, o sea, disminuye el flujo coronario. En cambio, el infarto es una obstrucción total del flujo coronario, ¿ya? Esa es la diferencia. Por eso la angina preinfarto, porque antes de infartar se disminuía el flujo. Y el infarto es cuando ya se tapaba el flujo, ¿no? Si nosotros queremos ver una imagen acá, por ejemplo, acá podemos ver la típica. Si queremos ver una imagen aquí, vemos, por ejemplo, este paciente es una imagen de una placa aquí. Esta placa, por ejemplo, este paciente de acá va a tener una angina porque tiene una disminución del flujo. Aquí está medio tapado, pero pasa todavía la sangre. En cambio, aquí ya está totalmente tapado. Ya no pasa nada. Este ya es un infarto, ¿ya? Entonces, la angina es una disminución del flujo coronario. Si nosotros vemos en este caso, por ejemplo, lo que le decíamos, la angina solamente está media tapadita. Aquí hay un cuadro que pasa, pero después acá ya totalmente obstruido, ¿no? Si nosotros vemos este coágulo acá, donde vimos, aquí está. Por este paciente va a tener una angina porque está medio tapada la arteria. Puede tener dolor de pecho tipo anginoso. El electro va a ser normal, las enzimas cardíacas van a ser normales porque no se ha infartado. Pero acá ya se tapó, bueno, este cuadro aquí hay un espacio, pero en general se tapa todo por el trombo. Aquí es un infarto, profesor. La lesión ya es obstructiva, entonces infarto se obstruye totalmente. Angina disminuye el flujo coronario, ¿no? Si ustedes lo ven acá, por ejemplo, aquí va a tener angina porque pasa por aquí la sangre. Pasa por aquí la sangre. Está medio tapado, todo esto está medio tapado. Pero aquí, fíjense, ya el trombo lo tapó totalmente. Esto ya es un infarto. Ya porque ya se obstruyó totalmente. Ya no hay, no es que disminuye el flujo. Aquí le tenían que llegar aquí 100 y le llegan 80 o 70. Aquí le llegan 80, le llegan 50, 60 centímetros de sangre. Aquí no le llega nada porque está obstruido. Hasta aquí es una angina porque hay una disminución del flujo. Eso se llamaba, la gente le dice comúnmente preinfarto, pero no existe, médicamente se llama angina. Hay una disminución del flujo coronario. En cambio aquí el infarto es una obstrucción total del flujo coronario, ¿ya? Bien, muchachos, debido a tiempo vamos a hacer el otro tema. Ya vamos a continuar con esto. Son dos patologías isquémicas que eso ya le decía, vamos a hacer mucho hincapié por eso. ¿Por qué? Por lo que le decía. Porque la primera causa, esto no van a estar buscando un cardiólogo, vamos a ver que tenemos un tiempo para usar. Vamos en tratamiento la otra vez, 6 horas. Si nosotros tenemos a este paciente dando vueltas con un infarto, una vez se tapó y se obstruyó, ¿qué va a pasar cuando hay una obstrucción de la arteria? Va a haber una necrosis del tejido ya. Y el corazón se va a morir, esa parte del corazón donde vive esta arteria se muere y ya no sirve de nada. Por más que ustedes le abran, pues yo te decía, depende, y por eso aquí vemos las arterias coronarias. Si se tapó esta ramita, se va a morir esta parte del corazón de aquí. El corazón es todo lo blanco y las arterias son las rojas. Si tapó esta rama, se va a morir esta parte que de aquí. Si tapó esta rama de acá, de la descendente posterior, se va a morir esta partecita. Por eso este paciente puede tener un infarto, 2 infartos, 3 infartos, pues se van tapando estas arterias pequeñas. Ah, pero si te tapa aquí en el tronco, de aquí no va a llegar sangre ni aquí ni acá porque está tapada acá. Ese paciente se va a morir porque se va a tapar más del 30%. Entonces, por eso es que hay pacientes que sucede un infarto uno y se murió. ¿Por qué? Por un infarto masivo. Se ha obstruido una arteria en el tronco. ¿Entienden? Una arteria gruesa. Ustedes saben que la arteria no es lo mismo la aorta que la ilíaca. Entonces, si nosotros tapamos una rama, aquí va a haber un infarto de esta zona. Que por ahí no es tan importante. O si se tapa esta arteria, es una rama, una colateral. O si se tapa aquí, va a ser importante, pero van a ver estas otras. Pero ya si se tapa aquí en el tronco, salen estas. Entonces va a morir ese paciente. Y ahí el infarto se llama un infarto masivo, ¿no? Entonces de ahí viene la explicación lógica, muchachos, en el que alguna vez le pregunto, ahí él tiene 6 infartos, o 7 tuvo, y el otro no tuvo más que uno y se murió. ¿De qué depende? ¿De dónde está el infarto? No es lo mismo que se tape esta arteria a nivel terminal que se tape aquí. Porque se tapa aquí va a morirse esta partecita. Se tapa todo esto. Si te tapa acá se va a morir más grande y así. O si se tapa aquí en el tronco donde nacen estas, se tapa acá, no va a haber ni esto, ni va a haber esto. Entonces va a haber más del 30%. Eso es fatal. Entonces eso nos explica el por qué un paciente tiene
muerte súbita o un infarto una sola vez y se murió, y otros tienen varios. Explica el por qué también le ponemos una angioplastía, un stent, dos stents, 6 stents, otro uno solo, o sea, dos puentes, depende de qué de las arterias. ¿Ya? Eso cuando hablamos de tratamiento. Si esta arteria se tapó aquí y se tapó aquí, le van a hacer dos puentes, un puente aquí, otro puente acá. Pero esta paciente se tapó una arteria, otra aquí, otra aquí, otra aquí, son 5 puentes. Se le hace los 5 puentes. Aquí un puente se llama, eso es el bypass. Bypass quiere decir puente. Se hace una unión de acá a acá y se hace un puente descendente anterior. Se le hace un puente acá, puente circunflejo. Se le hace un puente acá, puente descendente posterior. Entonces depende de cómo explica y a veces uno no entiende. ¿Por qué mi padre o mi tío o un amigo tuvo 5 infartos? Porque fueron infartos pequeños, porque fueron de acá, terminales. ¿Y por qué él tuvo uno solo y se murió? Porque fue acá, una rama grande de tronco. Y la otra, ¿cuánto le pusieron? 3 estén, 4 estén, un estén. ¿De qué depende? ¿Dónde y cuánto estén tapadas? Si este está tapada, le pone un estén. Este está tapada, otro estén. Otra está tapada, otro estén. Entonces le va a poner de acuerdo a las acciones que haya. ¿Ya? Bien, muchachos, dejémoslo para la próxima, tenemos una reunión ahorita, ¿ya? Para la próxima estamos firmes, ¿ya? El otro viernes vamos a continuar con el tema, ¿ya? Bueno, muchachos, nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Cuídense, Ya, doctor. ¿ya? Buen día. Hasta luego.